Buenos días, jóvenes. Vamos a analizar, recuerden que hemos estado analizando cada una de las pruebas. Vamos a analizar la prueba testimonial y vamos a escuchar a nuestro orador que hemos estado escuchando, Antonio Torres Estrada, que con fines educativos, para nuestra clase vamos a escuchar qué es lo que dice nuestro orador, de acuerdo a la prueba testimonial. Recordemos que él está haciendo la referencia a la Ciudad de México y que es muy similar, casi idéntica a la del Estado de México. Por la cercanía que se tiene, se han fusionado estos dos códigos procesales o ley procesal para que no hubiese tanta diferencia y poder nosotros que vivimos en el Estado de México poder desarrollar algún juicio en la ciudad y los abogados de la Ciudad de México poder venir a desarrollar algún juicio en el Estado de México. Vamos a escuchar. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. El procedimiento probatorio, lo hemos platicado, no inicia cuando el juez abre el juicio a prueba. Ya tenemos muy claro que nosotros, desde que estamos elaborando un escrito inicial, sea demanda o contestación, muy bueno. Estamos en la unidad 3, esta etapa unidad 3 tiene comentado en clase y vamos a reiterar ahorita que el proceso tiene únicamente 4 etapas. Estas 4 etapas son la postulatoria, en la que las partes hacen saber al juez sus pretensiones procesales, los hechos en que se fundan y el demandado a su vez hace contestar. Entonces vamos a iniciar el tema de la unidad 4 en la materia de Derecho Procesal Civil. Estamos a 23 de marzo del año 2020 y bueno, lo que les conste. Bueno, aquí el tema de los testigos. Personas sí tienen el deber de declarar. Así también como aquellas personas que deban guardar. El artículo 288 del Código nos señala que de ese deber están exentos los ascendientes a los hechos de la litis. Ahora, ¿quiénes son entonces? De la declaración de terceros ajenos al proceso a los que les constan los hechos. Al temario de la unidad 18. La prueba testimonial es el medio de convicción que se desahoga al temario de la unidad 18. La prueba testimonial es el medio de convicción que se desahoga a través de la declaración de terceros ajenos al proceso a los que les constan los hechos de la litis. Es decir, siempre un testigo debe ser un tercero que conozca los hechos de la litis. Ahora, ¿quiénes son entonces los sujetos de esta prueba? Esos terceros de la litis a los que les constan los hechos. Rendir testimonio es un deber, así lo ordena el artículo 356 del Código. Sin embargo, el artículo 288 del Código nos señala que de ese deber están exentos los ascendientes, descendientes y parientes, así también como aquellas personas que deban guardar el secreto profesional. Es decir, si al papá de alguna parte lo citan a juicio, él podría asumirse al derecho del artículo 288 que le permite no declarar. De igual manera, los abogados, los médicos, los sacerdotes podrían tomar este derecho de no declarar. Son los que están exentos. Las demás personas sí tienen el deber de declarar sobre los hechos de la litis que les consten. Bueno, aquí el tema de los testigos y su clasificación, pues es un tema muy sencillo.
Tenemos una clasificación de testigo singular o testigo único, y este se refiere al caso de que no haya otra persona a la que le consten los hechos. Entonces, desde mi escrito de demanda o de contestación, según sea el caso, menciono en ese apartado que este hecho solamente le consta a esta persona. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque si yo no anuncio que es un testigo único o singular, pues el juez podría no darle valor probatorio, porque recuerden que la idea siempre es que sean 2 testigos por cada hecho, por lo menos. Pero si yo le digo desde el inicio que no hay otra persona, entonces me estoy quitando esa limitación que existe de valoración de la testimonial. También podría ser que ese testigo sea sobrevenido como singular. Pongo un ejemplo, a lo mejor yo anuncié 2 testigos, pero uno de ellos ya falleció. Entonces, el día de la audiencia yo se lo manifiesto al juez, si puedo lo acredito, y eso hace que el otro testigo quede como singular ante la imposibilidad no imputable al oferente de presentar al otro testigo. Ahora, también en la jurisprudencia podemos encontrar algunas clasificaciones de testigos. Por ejemplo, la de testigo conteste. Testigo conteste es aquel que al responder lo hizo de manera muy similar al otro testigo. Por lo tanto, tienen valor probatorio. ¿Por qué? Porque coinciden en su declaración principal, aunque fallen en lo accesorio. Esa es la intención que debería tener la prueba testimonial, que al llevar nuestros testigos sean contestes. También la jurisprudencia nos da una clasificación de testigos aleccionados. Y los testigos aleccionados son aquellos que declaran exactamente lo mismo o que al declarar no lo hacen de manera espontánea, sino que se nota que alguien les dijo lo que tenían que declarar, que conocen temas que usualmente la gente no debería conocer, pero que alguien los ilustró para que declararan de una manera casi perfecta. Estos testigos, desde luego, no deben tener valor probatorio. ¿Por qué? Porque sus declaraciones no son verosímiles. Recordemos que cada persona es diferente, tiene una retención diferente y una forma de expresión diferente. Por lo que si sentamos a 2 personas y dicen lo mismo, pues realmente lo están recordando o lo están citando como se los dijeron, pero no lo están declarando de manera espontánea. Y el juez tendría que estar muy alerta con esto. Luego, hay una clasificación que resulta muy importante, que es aquella que divide a los testigos entre testigos presenciales y testigos de oídas. La regla es que al testigo presencial es al que se le dé valor. ¿Por qué? Porque él estuvo presente cuando se llevaron a cabo los hechos o actos jurídicos motivos de la litis. Y el testigo de oídas es aquel que no estuvo presente, que solamente escuchó respecto a este suceso. Tenemos ejecutorias que me parecen correctas que dicen, bueno, el hecho de que sea un testigo de oídas no inmediatamente descarta su valor probatorio. Vamos a seguirle preguntando a ver de quién escuchó ese suceso para ver si podría tener cierta cercanía con la verdad o no. Y el caso concreto podría ser el de alguien que dice, sí, a mí me consta que el señor le pega a la señora. ¿Por qué? Porque el señor me lo dijo. Él llegaba y me enseñaba hasta que traía ahí una marca de que había golpeado a la señora. Él se ufanaba de eso. Entonces, en efecto, a la persona no le consta que lo haya hecho, pero quien se lo dice, pues es el agresor. Entonces, el juez debería tomar en cuenta si este dicho se adminicula con otros medios de convicción. Bueno, ahora, esta prueba se puede preconstituir y ya lo habíamos platicado en clases todavía presenciales. Según el artículo 193 en sus fracciones 8, 9 y 10, se establece que se puede llevar a cabo una prueba testimonial antes de que haya un proceso. Y esto le llamamos nosotros prueba para futura memoria. Es decir, no hay todavía un proceso, a lo mejor no va a haber un proceso, pero lo que sí existe es testigos que están próximos a irse del país a un lugar donde sean remotas las comunicaciones o tal vez hasta próximos a perder la vida por una enfermedad terminal. Y entonces yo le pido al juez que los mande llamar para que declaren judicialmente sobre hechos que les constan que pueden ser motivo de una litis posterior. Pero para que esto tenga valor probatorio, debo mandar citar a quien podrá ser mi contraparte en el futuro.
y narraría en ese escrito los hechos que le constan que podrían llegar a ser de alguna litis. Entonces, esta prueba se puede preconstituir. Le narro al juez los hechos, cito al testigo, cito a quien sería mi contraparte, le hago las preguntas, la otra parte le puede hacer las suyas y se me extendería una copia certificada de esa audiencia. Lo mismo sería si esta testimonial se va a un proceso extranjero. Estas son las 3 fracciones del artículo 193 que me permiten preconstituir la prueba. Insistiré, por principio de contradicción de la prueba, si no cito a mi contraparte, no va a poder tener valor probatorio. Si la cito y no asiste, sí va a tener valor probatorio porque yo cumplí con citarla. Si no vino, fue su carga procesal. Ahora, el testigo debe declarar, ya lo decíamos, es el artículo 356 el que dice que todas las personas que tengan conocimiento de los hechos deben declarar. Y él, pues lo único que tiene que ser tratado con respeto en todos los aspectos. ¿Eso qué significa? Que si lo voy a llevar como testigo, tengo que citarlo con anticipación, por lo menos de 2 días, para que él pueda asistir a la diligencia. Y ya veremos en su momento cómo debe llevarse a cabo esta declaración. Es importantísimo que le digan a sus testigos que deben llevar una identificación oficial, porque se las van a requerir. Si no llevan su identificación, pues el juez no sabe que son los testigos y lo más posible es que dejen de recibir la prueba. De una manera muy benevolente, podrían darle 3 días para que presente la identificación, apercibiendo los que si no se presentan, pues el testimonio no tendrá ningún valor. Vamos a platicar del ofrecimiento, admisión y preparación de la prueba. Hay que recordar que, según el artículo 255, fracción quinta del Código, los testigos deben ser anunciados en el escrito inicial y lo mismo pasa con la contestación de la demanda. Si no anuncio la testimonial, es decir, si no señalo los nombres y apellidos de los testigos en los hechos del escrito inicial, no van a poder ser admitidos. Cuando se ofrece la prueba, además, conforme al artículo 291 del Código, debo señalar su domicilio. ¿Para qué? Para que sean citados. Si yo me comprometo a presentarlos, no tendría que dar su domicilio, porque el domicilio solo es para que yo pida que los citen. Y aquí el artículo 357 del Código me señala que para que el juez los cite, yo debo manifestar bajo protesta de decir verdad la causa que tengo por la que no puedo presentarlos. Y esta causa debe ser lógica, debe ser verosímil y el juez debe considerarla para tenerla por justificada. Si el juez la tiene por justificada, lo que corresponde es que se le cite por conducto del actuario al testigo. Y aquí se le va a imponer un apercibimiento al testigo y otro al oferente. Si el testigo no va, se le impone una medida de apremio, que podría ser una multa o un arresto. Pero si el testigo no va porque el domicilio no es, entonces el apercibimiento es para el oferente. Si el domicilio señalado por el oferente de la prueba no corresponde, pues entonces la prueba se deja de recibir porque no obró correctamente el oferente al no haber señalado el domicilio completo y correcto del testigo. Entonces, ante la imposibilidad de que comparezca el testigo, la prueba se deja de recibir. El juez, al admitir la prueba, debe hacer los apercibimientos correspondientes. Admitirá a los testigos mencionando sus nombres y sus apellidos y señalando si los tiene que comparecer el oferente o los va a citar. Si los va a comparecer el oferente, le hace el apercibimiento que de no llevarlos, la prueba se deja de recibir por falta de interés jurídico del oferente. Y si lo va a citar, el apercibimiento es para el testigo, como lo había dicho, de multa o arresto, y también para el oferente para el caso de que el domicilio resulte inexacto. Pero también va a decir el juez que si agota todas las medidas de apremio en contra del testigo y no se presenta, también la prueba deja de recibirse por imposibilidad. No vamos a esperar toda la vida al testigo a que venga. Si se agotan las medidas de apremio y no viene, la prueba ya no se va a recibir. No se puede tener el proceso por un testigo que esté en contumacia. Se le da efectivo el apercibimiento decretado y nada más. Bueno, ahora, ¿cómo se prepara? Les decía, bueno, si los voy a presentar yo, entonces prepararé avisándoles con un poquito de anticipación a la fecha
la hora del juzgado. ¿Por qué? Bueno, porque si yo le digo que la audiencia es a las 9, pues va a llegar a las 9:30. Así es la idiosincrasia nacional. Tengo que tener mucho cuidado con eso para que no haya forma de que lleguen tarde. Tengo que anticipar que la gente en México usualmente es impuntual. Pues ahora sí, vamos a el desahogo, que esto es lo verdaderamente importante. El desahogo de la prueba testimonial es un poco complejo porque primero se le toman al testigo todos sus datos generales, que son su nombre, su edad, su domicilio, su ocupación, su grado máximo de estudios. A veces se les pregunta la religión, que son datos generales que el juez debe tener para ponderar sus respuestas. Enseguida vienen las preguntas sobre las tachas de ley, es decir, aquellas preguntas que pretenden descubrir la imparcialidad o la parcialidad que puede tener el testigo. Entonces se le va a preguntar si es pariente de alguna de las partes, si depende económicamente de alguna de las partes, si tiene alguna amistad o enemistad, alguna sociedad con alguna de las partes. Y bueno, aquí la lógica es que las respuestas tengan que ser que no, para que la persona sea imparcial. Y la última pregunta de tachas de ley es si tiene interés en que alguna de las partes gane o pierda el juicio. Y bueno, la respuesta nuevamente tendría que ser que no. Pero puede suceder que algún testigo diga, sí, yo quiero que gane mi compadre. En ese momento, bueno, su testimonio ya no tendría mucho valor porque él mismo está diciendo que tiene un interés en favorecer a alguna persona. A partir de ahí, lo que sigue son las preguntas. Y aquí, primero debe preguntar el oferente. Tenemos dos fundamentos, 360 y 361 del código, que tenemos que analizar con calma porque generan muchos errores en la práctica forense. Por el principio de adquisición de la prueba, el testigo pertenece al proceso a partir de que está declarando. Y existe un error, un vicio, que consiste en que se piensa por algunas personas, incluso por algunos juzgadores, que el único que puede preguntar es el oferente y que la contraparte solo puede repreguntar. Pero esto, queridos compañeros, es un error. La ley ni siquiera regula las repreguntas. Esto se viene dando en la práctica forense, es una costumbre, pero es una costumbre que contraviene las normas que acabo de decir, 360 y 361, porque estas disposiciones dicen claramente que pregunta el oferente y enseguida las demás partes, pero nunca dice pregunta el oferente y repregunta a la otra parte. No, dice preguntas y por el principio de adquisición de la prueba, pues yo le puedo preguntar libremente, siempre y cuando sea sobre los hechos en los que se ofreció el testigo. Entonces, aquí no podemos limitar a la otra parte las preguntas a simples repreguntas, porque le estamos limitando su derecho que la ley no le limita. También tenemos aquí reglas de la jurisprudencia y de la práctica forense para preguntar. Debemos tener presente que quien debe dar el conocimiento de los hechos es el testigo, no quien le pregunta al testigo. Por lo tanto, las preguntas que sean indicativas no deberían ser aprobadas. Hay jurisprudencia que dice que sí, pero que al final el juez pues no le tendrá que dar valor probatorio. ¿Cuál sería indicativa? Que yo le pregunte al testigo, que nos diga el testigo si el día 20 de enero del año 2015 las partes celebraron un contrato de arrendamiento en el que establecieron 10,000 pesos mensuales de renta por el inmueble tal. ¿Qué va a decir el testigo? Sí, pero el testigo no nos dijo nombre de las partes, inmueble, contrato. Lo dije yo cuando le preguntaba. Por eso es que las preguntas a los testigos deben ser genéricas, deben ser abiertas. Yo le podría preguntar al testigo que nos diga si las partes de este juicio han celebrado algún acto jurídico. Y él tendría que decir, sí, un contrato de arrendamiento. Que nos diga el testigo sobre qué bien es el contrato de arrendamiento, sobre el inmueble ubicado en tal lugar. Si nos diga el testigo si sabe si las partes pactaron alguna renta. Sí, la renta era tanto y se pagaba de tal manera, etcétera, etcétera. Es decir, quien pregunta solo dirige para que el testigo dé las respuestas de los hechos que le constan. Y bueno, esto sí me queda claro que es un poco complejo en la práctica forense porque cada juez tiene su criterio y hay preguntas que ellos descalifican y otras que no. Todo esto sería impugnable. Si el juez desecha una pregunta o la califica de legal sin serlo, será impugnable a través del recurso que corresponda. Antes no lo eran, hoy sí lo es. Entonces, yo los invito a que pues no le hagan preguntas indicativas a los
testigos, porque entonces el juez al final podría pasarla, pero cuando dicte la sentencia dirá que no tiene valor. Y eso, pues, es contrario a lo que estaríamos esperando del proceso. Estoy viendo los demás puntos, dice interrogatorio, idoneidad judicial por las partes, preguntas, respuestas. Bueno, el testigo debe tener cierta idoneidad, que tampoco está regulado en la ley. A veces nosotros podemos hacer preguntas de idoneidad. Hay tesis aisladas que dicen que se deben permitir estas preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque estas preguntas de idoneidad no se refieren a la litis, pero sí dan una idea de la imparcialidad del testigo o de su posibilidad de haber percibido los hechos. A lo mejor un testigo dice que hoy, mañana, pasado y el otro día él estuvo presente, pero cuando ustedes le dicen al testigo que nos diga qué distancia hay entre su domicilio y el de la otra parte, pues él a lo mejor vive en un lugar totalmente diferente, en donde no hay comunicaciones rápidas, y resulta inverosímil o no creíble su dicho de que siempre está ahí, porque realmente no le consta. Y él podría decir también, a mí me consta que le pega a la persona porque yo escucho los gritos, nada más que él vive a 5 calles. Por eso son preguntas de idoneidad, para que nos quede claro que lo que está diciendo el testigo no resulta lógico. También alguien podría hacer, y yo lo he visto en algunos procesos, es que sí hay un contrato por escrito y tenían las cláusulas. Y yo alguna vez le pregunté a un testigo, ¿y usted sabe leer? Es por idoneidad, ¿eh? No, yo no sé leer. Entonces, ¿cómo sabía que hay un contrato escrito que decía qué cosas si él no sabía leer? Esas preguntas de idoneidad son muy importantes para que el juez tenga una idea clara de que esa persona puede o no entender un hecho o un acto. Pero les debo decir también que muchos jueces no admiten estas pruebas porque no están reguladas en la ley. Recordemos que el artículo 278 y 279 del Código dicen que el juez puede hacerse llegar de cualquier cosa y puede interrogar a quien sea. Entonces, aquí el juez de oficio puede interrogar a los testigos y ese sería el interrogatorio directamente judicial. Y a veces lo hacen. El juez y el secretario de acuerdos, con la intención de darle celeridad a la prueba, pues hacen preguntas que saben que se van a formular. Y bueno, eso es legal. Ellos pueden preguntar lo que sea de la litis también y pueden acelerar la prueba sabedor hacia dónde se dirige. El ejemplo simple sería, siempre le preguntan a las partes, si conoce al actor, y de inmediato el secretario dice, ¿dónde lo conoció? ¿Desde cuándo lo conoció? ¿Por qué lo conoció? No son preguntas que estoy haciendo yo como oferente, sino el tribunal le interesa eso para tener una mayor idoneidad del testigo. Enseguida vendría el interrogatorio de las partes. Ya les decía, primero pregunta el oferente y enseguida debe preguntar la otra parte. Y tendría que platicarles de las repreguntas, que es la costumbre no regulada en la ley, que consiste en lo siguiente. Una repregunta es una pregunta formulada para ampliar, precisar lo que ha respondido el testigo a una pregunta directa. A lo mejor la pregunta directa dice que si conoce a la persona y él dice, sí, la conozco y es fulano de tal. Y la repregunta podría ser, ¿desde cuándo lo conoce? ¿En qué lugar lo conoció? Etcétera, etcétera. Es decir, cualquier cosa que se relacione a su respuesta. A lo mejor el testigo contestó a la pregunta directa. Sí, le paga los 5,000 pesos mensuales. Yo le repregunto, perdón. Que nos diga en qué denominación o en qué forma hace el pago, en qué domicilio le consta se hace el pago o de qué forma se hace el pago. ¿Se dan cuenta ustedes que esto es muy limitativo porque solamente es de lo que él respondió? Ahora, vamos a la regla completa. Para que yo pueda hacer el uso de estas repreguntas, yo debo estar atento a las preguntas, porque a lo mejor cuando me toque a mí me va a decir, ¿va a repreguntar? Sí. ¿En relación a cuál? Y entonces yo debo tener una narrativa cercana a mí en donde yo diga, la primera repregunta en relación a la segunda directa. Es decir, a la segunda respuesta que dio el testigo. Entonces, el día de la testimonial hay que estar atentos, hay que llevar una hojita para ir anotando qué va respondiendo el testigo para que yo me pueda subir a sus respuestas haciendo repreguntas idóneas, pero sobre todo repreguntas que puedan dar luz al juez de que está mintiendo, de que está ocultando alguna información.
Vamos ahora a la tacha de testigos. Aquí también hay muchos errores de interpretación. La tacha de testigos podemos desprenderla de los artículos 363 y 371 del Código. La tacha de testigos es el incidente por el que se pretende demostrar que un testigo omitió declarar circunstancias que afectan su imparcialidad. Aquí, por eso vinculo los dos preceptos. El 363 nos señala cuáles son las preguntas de tachas de ley. Y ya se las había platicado y las reitero. Si es descendiente, pariente de alguna de las partes, si tiene una amistad, una enemistad, una sociedad, si depende económicamente de alguna de las partes, si tiene interés en que alguno gane o pierda el juicio. Esas son las preguntas de tachas de ley y el incidente de tachas solo se refiere a eso. El incidente de tachas no se refiere a que un testigo dijo que el carro era azul y el otro dijo que era blanco. Eso no es una tacha de ley. Se refiere a que el testigo dijo que no eran socios y que yo voy a demostrar en el incidente que sí son socios. El testigo dijo que no eran parientes. Yo voy a demostrar que sí son parientes. En consecuencia, el incidente de tachas consiste en demostrar que el testigo omitió o mintió al declarar sobre las preguntas de tachas de ley. Si yo logro demostrar esto, el juez ya no tendría que darle valor porque lo quiso engañar desde el inicio. Quiso ocultar que era familiar, quiso ocultar su dependencia económica y por lo tanto, pues tiene un vínculo que permite que no obre con imparcialidad, sino al contrario, que él tenga interés en favorecer a la persona que lo presentó a declarar. Este incidente se da vista a la contraparte por 3 días y recuerden, es un incidente de pruebas, por lo que no va a tener una sentencia interlocutoria. Se va a resolver en la sentencia definitiva al momento de entrar a la valoración de la testimonial. Y ahí el juez decidirá si se demostró o no el incidente de tachas. Si se demuestra, ya no le da valor al testimonio de esa persona. Pero si no se demuestra, resuelve por qué no se demuestra y empieza la valoración de la testimonial. Y ya por último, platicaremos del valor probatorio de la testimonial. Esta prueba pues tiene un valor que le va a dar el juez según su sana crítica, pero siempre con lógica y experiencia como lo ordena el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles. Esta prueba entonces tendría el valor que le dé el juez, pero valorándola con todas las demás que se hayan desahogado. Y también valorando que los testigos que hayan declarado sean contestes. Porque si un testigo declara una cosa y el otro algo totalmente diferente, no generaría ninguna convicción. Así que hay que tener cuidado con la testimonial, hay que tener una cierta preparación con los testigos para refrescarles los puntos que tienen que declarar. No para decirles los hechos, ellos conocen los hechos, pero sí para refrescar un poco su memoria y puedan de alguna manera declarar de una manera que sea importante para el oferente y que convenza al juez que es al final de lo que se trata. Bien, como siempre estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Soy Alejandro Torres, estamos en la Facultad en Vivo y sus preguntas, dudas e inquietudes, háganmelas llegar, por favor. Como se dan cuenta, esta prueba, jóvenes, es muy fácil. La verdad es que no tiene mayor dificultad. Lo único que debemos de nosotros es poner siempre testigos verídicos. ¿Por qué testigos verídicos? Bueno, pues porque pueden nosotros, la contraparte podría tachar a esos testigos de falsos. Por muchas circunstancias, no es solamente porque se hayan preparado, pueden ser testigos que sí estuvieron ahí, vieron cómo se suscitaron los hechos y aún así puedan pues falsear su declaración, porque pues recuerden que esta prueba pues es para corroborar o para nosotros poder verificar alguna situación en los hechos, poder comprobar principalmente algún hecho. Con solamente 2 testigos
para cada uno de los hechos es más que suficiente. Como máximo tenemos 3 por cada hecho, entonces imagínense ustedes por cada hecho. Yo sugiero casi siempre poner o se le solicita al cliente para corroborar algunos hechos, para darle como mayor certeza, porque acuérdense que existen las pruebas documentales, existen algunos otros medios de prueba, y que en caso contrario que no tengamos para corroborar algo, pues lo solicitemos a través de testimoniales. Estos testimoniales pues deben de ser gente obviamente que pueda corroborar a su favor, porque a veces los testigos pues no saben ni qué decir, y siempre les digo, de testigos que estuvieron y que saben y conocen de lo que aconteció, de lo que le vamos a preguntar. En otras circunstancias, la verdad es que yo en lo particular prefiero no tomar pues esos testigos para evitar cualquier otro problema que se pudiese suscitar derivado a la prueba, principalmente. Imagínense que un testigo pues no sepa contestar o simplemente se intimide, porque así es, se intimide con el juez, porque el juez cuando entra dice, ¿sabes qué? Acuérdate que el declarar falsamente pues es un delito y te corresponden tantos años de cárcel. Y si tú no lo preparaste a tu testigo, bueno, pues puede ser contradictorio, porque tú ibas sobre una situación y termina diciendo otra que ni siquiera sabe, y vienen ciertas preguntas que nosotros colocamos en nuestro pliego de preguntas, en nuestro cuestionario. Una de las últimas, fíjense, algo bien importante, si van ustedes a poner testigos, sí es importante prepararlos, platicar con ellos, hacer un ejercicio. Es algo importante hacer este ejercicio porque el día del desahogo de la prueba pueden hasta fallar. Y no es que lo quieran hacer o quieran estar fallando, sino que definitivamente pues esté pues predispuesta la persona que es testigo. ¿Y a qué me refiero con esta situación, esta predisposición? Yo siempre hago un ejercicio. A ver, imagínense que va a entrar usted y esto es lo que le van a preguntar. Quiero saber qué es lo que va a contestar. Eso es la preparación de la prueba y que nosotros debemos de prepararla para que no se asuste, para que no esté frente al juez y no sepa ni qué decir. Bajo esa circunstancia, yo siempre hago el ejercicio, les digo, y les hago una última pregunta. ¿Por qué sabe lo que me acaba de decir? Eso es algo bien importante, y que si nosotros estamos preparando a un testigo a lección, es prepararlo falsamente, si nosotros lo estamos aleccionando, debo de decirle que esa última pregunta se la va a hacer el juez, y es una de las más importantes, porque muchos testigos que a veces no se les prepara, y que no es cuestión nuestra, sino que nosotros a veces se nos olvida, le dice el juez, ¿cómo es que sabe todo lo que nos está diciendo? Y contesta el testigo, es que el abogado me dijo que eso dijera. Imagínense, así literal, ¿eh? Eso es lo que el abogado me dijo que yo dijera. Así textual. Esa circunstancia de que él pueda decir eso o lo que pueda comentar bajo esa circunstancia, amerita que la contraparte pues puede inmediatamente hacer su incidente de tacha de testigo. Este incidente de tacha de testigo pues es en cuanto concluye ese examen, pueda tacharse el dicho por esa circunstancia que está afectando su credibilidad, porque es que contesta el testigo, es que el abogado me dijo que eso contestara. Bueno, eso amerita que yo no tenga credibilidad. Por consiguiente, me puedan, pues ni siquiera tomar en cuenta ese testigo, no sirvió de nada. Si únicamente puse 2 testigos, uno de ellos quedó sin tomarse en cuenta, el otro sería singular, entonces ya no habría cómo comprobar esa situación que yo quisiera indicar. Una serie de situaciones que digo, no puede ser, pero bueno,
Son circunstancias que ameritan, pues, el que determinar, pues, qué hacer y qué no hacer. Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo, pues, ya en la práctica que nosotros tengamos. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? A ver, déjenme buscar una por aquí. No, pues esta no. Aquí está, miren. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? A ver si por aquí se ve. Para esta prueba testimonial, déjenlo algo más grande, lo ven ustedes. Se debe de decir así. Para la testimonial, o la declaración de parte, se dice, que diga el testigo si sabe y le consta qué, y ahí va la pregunta. A diferencia de la confesional, acuérdense que la confesional únicamente preguntábamos que diga el absolvente si es cierto como lo es. Entonces, aquí es muy diferente. En la confesional, que es la parte o la contraparte, nada más le decimos si es cierto y que conteste sí o no. En la testimonial que estamos viendo, que viene muy similar a la declaración de parte, es que diga el testigo si sabe y le consta. Y ahí ya le preguntamos qué es lo que nosotros queremos preguntar. Ahora, ¿qué tipo de pregunta le haría yo al testigo? Este es de cómo. Este es testimonial. Testimonial. Aquí, testigo. Fíjense, así se ingresa a nuestro pliego. Aquí le pongo así, miren. Interrogatorio de preguntas al tenor del cual deberá declarar el testigo que presentaré el día y hora que señale su señoría. Esto, recuerden que debo de agregarlo desde el ofrecimiento, debo de decir, si voy a yo a presentar el testigo voluntariamente o tengo que mandarlo citar. Yo tendría que mandarlo citar y para eso, bueno, pues tengo que señalar si lo voy a presentar o lo tengo que mandar citar desde el ofrecimiento. Eso se hace allá. Dice, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida dentro del juicio de reconocimiento de paternidad promovido por la suscrita Yolanda Rueda Roa en contra de Rueda Rosas Javier, el cual se encuentra radicado ante el juzgado 18º del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia Nicolás Romero, Estado de México, bajo el expediente, bueno, ahí es un 187 del 2014, esto en la primera secretaría. Y dice así, previa protesta de ley, la protesta de ley significa que el juez tiene que, decirle al testigo que si se va a conducir con verdad, por eso es importante, ¿sale? Y bajo esta fórmula, si saben y le constan, los testigos dirán, entonces por eso es que le vamos a preguntar. Primero, que diga el testigo si sabe quiénes son las partes en el presente juicio, bueno, para indicar si sabe quiénes son. Ahí es variable esa. Que diga el testigo si conoce a su presentante, pudiese igual que la pongamos o que no, eso es indistinto de cada uno de nosotros. Que diga el testigo qué parentesco tiene de la persona que lo presenta. Entonces, ¿qué parentesco tiene? No, ninguno, primos, hermanos, no sé, lo que vaya a ser. Que diga el testigo si conoce a Javier, que era la contraparte. Pues a lo mejor sí la conoce, ¿no? Que diga el testigo desde cuándo la conoce. Bueno, pues puede decir de hace 5, lo que sea. Que diga el testigo por qué lo conoce. Ah, pues porque era novio, ¿no? Era lo que yo quería conseguir. Ah, pues es que era novio de tal persona. Bueno.
Que diga el testigo si tiene parentesco, alguna relación familiar con Javier. Ah, no, pues con él ninguna. No era mi conocido, no era nada. Dice, que diga el testigo si sabe y le consta cuál es la relación que existió entre la señora Yolanda con Javier. Bueno, por eso le pregunto. Si sabe y le consta cuál era la relación. Ah, no, sí, eran novios. Eran novios en el pueblo, eran novios, lo que quiera decir. Obviamente, pues yo lo tengo que preparar porque yo quiero que me responda que sí, que tenían una relación de pareja o que era una relación de noviazgo, pero que salían, que cada 8 días iba a verla, diario, no sé. Ahí cada quien, uno tiene que preparar al testigo. 9, que diga el testigo si sabe y le consta la duración del noviazgo de Yolanda con Javier. Ah, sí, como no, duraron 5, 6, 7 años, un mes, no sé, lo que sea. 10. Que diga el testigo desde cuándo le consta la relación de noviazgo que sostuvo Yolanda con Javier. Ah, pues me consta, me enteré por tal circunstancia, lo llevó a la casa o salimos juntos, no sé. Ahí. Lo que nosotros queramos que nos responde es lo que le vamos a preguntar. 11. Que diga el testigo si sabe y le consta con quién procreó la señora Yolanda, la menor, Guadalupe Gabriela. Ah, sí, claro. Cuando eran novios, quedaron embarazados y salían así, ya estaba embarazada y salían a pasear ya embarazada, ¿no? O sea, sí sé con quién me consta que es de él porque salían juntos, ¿no? Que diga el testigo si sabe y le consta el domicilio actual de la señora Yolanda. Ah, sí, cómo no, vive en tal parte. Que diga el testigo y sabe y le consta quién ha cubierto los gastos inherentes a la manutención de Guadalupe Gabriel. Ah, sí, la propia Yolanda y su papá son los que le aportan a la manutención de la menor. Y yo también llego a aportar, ¿no? Cualquier situación. Que diga el testigo si sabe y le consta de qué manera su presentante ahí está mal, satisfizo sus necesidades económicas. Ah, pues trabajaba. La señora tuvo que ir a trabajar para sostener a su hija. Que diga el testigo si sabe y le consta de qué manera su presentante ha satisfecho sus gastos de manutención de alimentos. Ah, pues ha trabajado o no trabaja. Ella no trabaja y sus papás son los que le ayudan porque pues no puede ir a trabajar. Que diga el testigo si sabe y le consta de qué manera su presentante ha cubierto las exigencias y gastos médicos, su papá o el seguro social, no sé, cualquier situación ahí. Y fíjense estas últimas. Que diga el testigo si tiene interés en el presente juicio. ¿Un testigo tendrá algún interés en el presente juicio? ¿Un testigo creen que tenga interés? Pues no, la respuesta aquí es no. O muchos testigos a veces se les olvida y dicen sí, y le va a preguntar qué tipo de interés. Entonces, ahí lo más recomendable es que se le diga al testigo, mira, el hecho es que tú digas que no, pero si se te olvida está bien, no importa, puedes decir que sí, que tienes algún interés. ¿Qué tipo de interés? Que se resuelva el asunto porque la señora no puede estar en esas condiciones. Ese tendría que ser la respuesta. Y la última, que diga el testigo la razón de su dicho. ¿Por qué es que dice todo lo que me acaba de comentar en este examen de testigo? ¿Cómo es que sabe todo? Ah, yo lo he vivido, yo lo he observado, nada de me lo platicaron, me dijeron o me dijo el abogado. No, son testigos presenciales, testigos que observan todo lo que está sucediendo. Por eso es bien importante qué tipo de testigo estamos nosotros colocando. Hay testigos, nosotros como abogados empezamos nosotros a tener testigos que se venden, ¿sí? Hay testigos que hacen todo un teatro y cobran y todo, pero no es recomendable, jóvenes, es algo importante que sea del familiares, vecinos, parientes de las partes para evitar pues cualquier duda, cualquier situación, porque al rato, no, el abogado hizo todo y el abogado tiene la culpa. Entonces, no, aquí es, nosotros, o tiene razón, él
el abogado, ¿no? Siempre procuren no falsear declaraciones, por favor. Es algo importante. Ahora, si tú das, jóvenes.